Somos el equipo de literatura. El equipo está conformado por Ángela, Dania, su servidora María y por último nuestro compañero Edwin. Y bueno, el día de hoy les vamos a presentar el organizador gráfico de la etapa 3, la cual pues se divide en distintos subtemas. Yo voy a empezar explicando el primer subtema, el cual nos habla del poema y del género lírico. Primero voy a empezar a explicar el género lírico y este debe su nombre a que en la antigua Grecia las composiciones líricas se cantaban en el acompañamiento de una lira, es decir, un instrumento musical de cuerdas precursor de la guitarra. Y a este género, el género lírico, le corresponden los poemas. La definición de poema es una composición literaria con las siguientes características generales. Tiene más características, pero solo les voy a presentar algunas. Como por ejemplo que el lenguaje que adquiere cualidades especiales diferentes a la habla cotidiana, la adquiere el poema. Y el mensaje del autor es subjetivo porque refleja el mundo interior del poeta a su manera de sentir, de ser, de pensar y su armonía. Esto puede tener una interpretación diferente conforme a cómo lo vea el lector, ya que se debe tener un efecto musical que sea producto de una adecuada combinación de palabras. Y por último, como característica también del poema, es el uso de sintaxis, acentuación, sonidos, uso del lenguaje y figurado a través del uso de figuras retóricas. Estas pueden estar escritas en versos o en prosa poética y generalmente se escriben en primera persona, pero puede haber excepciones. Ahora mi compañero va a explicar los elementos del género lírico. No sé si está muteado. El género lírico se produce a partir de los siguientes aspectos con el contenido. De esto estamos hablando de al autor, hablante lírico, objeto lírico y tema lírico. Primero, el autor es el poeta, o más bien quien escribe el poema. Después está el hablante lírico. El hablante lírico es la voz de la cual se expresa el poeta y normalmente se usa primera persona. El objeto lírico es una persona, animal o cosa a la que si el hablante lírico se refiere a aquello de la que el autor la inspiración. Y lo último está el tema lírico, que es aquello de lo que habla del poema, de lo que trata. Por ejemplo, amor filial, romántico, entre otros. Después vamos a hablar del siguiente. Aquí están los elementos formales del género lírico, que son como un poema y que hace una unidad que transmite el mensaje. Puede estar dividido en versos, forma de lenguaje con un ritmo regular, el cual se muestra en cada línea que compone el poema. Está el verso de arte mayor, que son versos de 9 a 16 o más sílabas. El verso de arte menor, si son de 2 a 8 sílabas. Y lo último están las estrofas, que son los poemas escritos al modo clásico que agrupan a sus versos en estrofas y pueden ser cuartetos, octavas, etc. Bueno, el verso y la poesía. Se llama verso a cada una de las líneas que componen un poema y tienen ritmo en el cual les da musicalidad. El ritmo está marcado por la versificación o arte métrica, que es el conjunto de las reglas relacionadas con la medida de cada verso. La estrofa es cada uno de los grupos de versos en el que se divide el poema, principalmente en la poesía clásica o tradicional. El número de sílabas son los versos que pueden ser de arte menor o mayor, como dijo mi compañero Edwin. Sin embargo, también existe la verificación libre en el que los versos irregulares no están sujetos ni a la métrica ni a la rima. Siguiente. Gracias. La prosa poética, aun cuando en la prosa poética están presentes los recursos literarios que se usan en los poemas en verso, la prosa carece de los elementos formales de estos, como la métrica, la rima y la división en estrofas. Y por último, el sentido de la poesía. La literatura se basa en la realidad de donde toman sus temas.
La realidad del poeta, sus experiencias y lo que vive directa o indirectamente es transformado en palabras y se escribe con el lenguaje especial de la poesía para darle sentido a la vida. La poesía refleja los sentimientos y las situaciones duales, las que se enfrenta el ser humano, la vida y la muerte, la tristeza y la alegría, la soledad y la compañía del ser amado, el desamor y el amor correspondido, el optimismo de un día soleado y la nostalgia de los días grises y lluviosos. Gracias. Subgéneros de la poesía. Por su temática, los subgéneros líricos de mayor importancia en la historia de la literatura. Una falla con mi internet, lo siento. Con mayor importancia en la historia de la literatura son los siguientes. La canción. Poema en verso dirigido a ser cantado que puede exaltar varias cosas como el amor, la tristeza, etc. Elegia. Composición que lamenta la muerte de alguien u otra desgracia. Oda o himno. Composición dirigida a hacer alabanza a enaltecer algo, un hecho o a una persona. Sátira. Composición en verso. Composición en verso o en prosa que critica con burla vicios o errores individuales. Perdón, profe. Es que ando un poco ronca. Individuales o colectivos. Existen otros subgéneros derivados de los anteriores, como las eglogas, los romances, las baladas y otros, pero en esta etapa veremos solo la canción y la sátira. Las canciones populares son de origen muy antiguo y en ellas se basó el italiano Petrarca en la Edad Media para realizar parte de su obra poética. La sátira fue en la época del Imperio Romano, cuando el subgénero de la sátira se dio a conocer con más fuerza mediante los textos de los poetas Horacio y Juvenal, principalmente. Bueno, con esto damos fin a este organizador gráfico. Muchas gracias. Espero. Gracias.